El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en una nueva acefalía. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está sumido en una crisis que empezó en el 2019 y de la que no logra salir a flote. En menos de 3 años, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tuvo 4 presidentes: Carlos Tuárez, Cristian Cruz, Sofía Almeida y Hernán Ulloa. Todos fueron destituidos. Hoy está presidido por el abogado Alenberg Vera. Detrás de él hay antecedentes que confirman el desequilibrio institucional que ha impedido que un presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social logre mantenerse en el cargo más de 2 años. El periodo para el que son electos dura 4 años. Un nuevo capítulo de inestabilidad en esa institución podría ocurrir en los próximos días cuando los jueces de la Corte Constitucional eventualmente resuelvan destituir del cargo a Alenberg Vera, quien asumió la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el 15 de mayo del 2023 por intentar conformar una veeduría para evaluar la gestión de los magistrados. Cronología de quienes presidieron este organismo amorfo. 1. El cura Tuárez. Después de triunfar en las elecciones del 2019, cuando se eligieron vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el cura Carlos Tuárez, con su voto y el de sus coidearios cercanos al correísmo, Walter Gómez, Victoria de Cintoño, Rosa Chalá, llegó a la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el 13 de junio de 2019. Solo 2 meses después, el 14 de agosto de ese mismo año, la Asamblea Nacional los destituyó junto a los consejeros que le habían respaldado para llegar a la presidencia. El Parlamento consideró que se arrogaron funciones y por intentar desconocer un fallo de la Corte Constitucional. 2. Cristian Cruz formó parte del mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que inicialmente fue dirigido por el cura Tuárez. Se hizo de la presidencia el 20 de agosto del 2019, luego de una moción planteada por Sofía Almeida, sobrina del asambleísta por el Partido Social Cristiano Luis Almeida, que minutos más tarde acaparó la vicepresidencia del Consejo Ciudadano. Ellos llegaron con el apoyo de los vocales David Rosero, Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira e Ivette Estupiñán. La abstención en ambos casos fue de Juan Javier Dávalos, cercano al correísmo. El paso de Cruz por la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no se diferenció mucho de su antecesor. Su gestión duró un poco menos de 14 meses. El 13 de octubre del 2020 fue censurado y destituido por el Pleno de la Asamblea, acusado por el ex asambleísta Henry Kronfle del Partido Social Cristiano de presunta falta de probidad y arrogación de funciones. Fue cuestionado por la obtención y el uso del carnet que lo calificaba con el 81% de discapacidad visual y auditiva y la obtención de su licencia tipo E que le permitía conducir vehículos pesados. 3. Sofía Almeida. Tras la caída de Cristian Cruz, la línea de sucesión de la presidencia del Consejo de Participación y Control Social fue asumida por Sofía Almeida. Un día después de la destitución de Cruz, el 14 de octubre del 2020, Almeida ocupó sin dilaciones esa presidencia. Ella fue la que más tiempo estuvo en el cargo. No fue destituida por la Asamblea, sino por sus propios compañeros consejeros. El 9 de febrero del 2022, los vocales María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa y Ivette
Estupiñán y Francisco Bravo la desconocieron, acusándolo de presuntamente haber suspendido sesiones por 26 ocasiones y dilatar el concurso para la elección de autoridades como el Contralor General, por ejemplo. 4. Hernán Ulloa. Con la designación del cuarto presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en menos de 3 años, parecía que la estabilidad había llegado a ese organismo. Hernán Ulloa, un abogado especialista en ciencias penales y criminológicas, asumió la presidencia el 9 de febrero del 2022, en medio de una pugna con su predecesora Sofía Almeida. Ulloa estuvo en el cargo durante 11 meses, tras ser censurado, primero por la Asamblea, junto a sus colegas consejeros por presunto incumplimiento de funciones, y luego destituido por la Corte Constitucional por incumplimiento deliberado y sistemático de la sentencia de septiembre del 2022 que dispuso el nombramiento del presidente titular del Consejo de la Judicatura. Este juego sucio de las fuerzas políticas por captar el poder se podrían reacomodar en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y la búsqueda de una nueva mayoría sería el primer desafío que tendría que afrontar la nueva institucionalidad del organismo en caso de que Alenberg Vera, los afines al correísmo, Augusto Verduga y Yadira Saltos y los otros 4 consejeros sean eventualmente destituidos por la Corte Constitucional. Más denuncias contra Alenberg Vera. Michelle Calvache, actual consejera, formalizó una denuncia en contra de Alenberg Vera y 3 vocales del Consejo de Participación por presunto fraude procesal. Pero lo más grave a mi juicio es que Alenberg Vera intentó conformar una veeduría ciudadana que busca deslegitimar a la Corte Constitucional para poder llevar a cabo actos arbitrarios de poder que se encuentran en su agenda. En definitiva, existe un incumplimiento de dictamen y un atentado a la independencia judicial de la Corte Constitucional por parte de Alenberg Vera y los consejeros que lo apoyan, y en mi opinión deben ser destituidos. De ser destituidos, la Constitución dispone que los vocales suplentes deban reemplazar a las autoridades principales ante su ausencia temporal o definitiva. El suplente de Alenberg Vera es Eduardo Franco Loor, ex abogado de Jorge Glass. De Yadira Saltos es Biel Capárraga, afín al correísmo. A Augusto Verduga, cercano al correísmo, le sustituiría Juan Esteban Guarderas, quien denunció a Alenberg Vera en el Tribunal Contencioso Electoral por presunta infracción electoral. A Nicole Bonifaz le reemplazaría Jazmín Enríquez. Ángel Chela es suplente de Joana Verde Soto. Los suplentes de Michelle Calvache y Andrés Fantoni, de Línea Social Cristiana, serían Piedad Guarán y Gonzalo Albán, respectivamente. Si miramos estos nuevos aspirantes al poder, sigue en el correísmo y social cristianos con nuevos disfraces. A mi juicio, este organismo amorfo debe desaparecer de la vida jurídica de la Constitución, aplicando el dictamen jurídico de la Corte Constitucional número 7/119 del 2019. Sirvieron de base para editar este video el reportaje del diario La Hora y mis siguientes videos. 1. La apología del delito de odio y discriminación. 2. La agenda del Foro de Sao Paulo. 3. Divide y vencerás. 4. En Ecuador no gobiernan los presidentes. 5. La manipulación al pueblo ecuatoriano. 6. Los votos no son endosables. 7. La ciudadanía universal. 8. Cómo Ecuador se convirtió
en narcoestado. 9. Los parásitos sociales. 10. El Consejo de la Judicatura y la pugna judicial. 11. Bukele y sus líneas rojas. 12. Cómo el correísmo llegó al poder. 13. El asesinato de Fernando Villavicencio. 14. Ecuador en la mira del mundo. Y 15. Segunda vuelta, 2 modelos económicos en competencia. Soy el doctor Manuel Pozo Zumárraga, un profesional del derecho, investigador en política pública, seguridad social y adultos mayores. Muchas gracias, ecuatorianos.